¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a nuestra conferencia nacional, Situación actual de la evaluación de políticas públicas en México, avances y retos. Un tema de suma importancia para todos. En esta ocasión nos honra con su presencia la maestra Janet Salvador Martínez, una verdadera experta en la materia. Maestra, por parte de mis autoridades y de nuestro vicerrector, el doctor César Augusto García Soberano, que está presente, sea usted bienvenida. No omito decirle también que nuestros alumnos de maestría en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas, así como los del doctorado en Gestión y Políticas Públicas, están muy atentos a esta conferencia. Me voy a permitir leer una síntesis curricular de nuestra invitada. La maestra Janet Salvador Martínez es experta en gestión gubernamental con especial énfasis en evaluación de programas y políticas públicas. Cuenta con 18 años de experiencia en consultoría en los ámbitos nacional e internacional. Su experiencia profesional como consultora en instituciones del sector público federal, estatal y municipal comprende el seguimiento y evaluación de intervenciones públicas en apego al sistema de evaluación del desempeño de México, así como utilizando metodologías participativas, la evaluación social y económica de proyectos productivos y sociales, la planeación y el diseño de programas públicos, así como la revisión de la gestión pública. A nivel internacional, ha participado en procesos evaluativos para organismos internacionales y de cooperación internacional. Es maestra en finanzas con estudios en evaluación de proyectos, programas y políticas públicas en México por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y el Instituto Nacional de Salud Pública. En otros países como en la Universidad de Carleton en Canadá, la Universidad de Amberes en Bélgica y la Universidad de Berna en Suiza. Pues maestra, sea usted muy bienvenida. El micrófono y la audiencia son suyos. La escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias a la Universidad de Jalapa por esta invitación. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo nuestra presentación que traigo. Ahí está. Bien, muchas gracias. He sido invitada para hablar con ustedes sobre la situación actual de la evaluación de las políticas públicas en México, sus avances y retos. Sin embargo, yo aquí quiero agregar algo. Cuando se habla de evaluación en México y se habla de evaluación de políticas públicas, realmente debemos de cuestionarnos cuál es la magnitud y el alcance de la evaluación de políticas públicas y cuál es la magnitud y el alcance de la evaluación de programas públicos en México. El objetivo de esta charla, bueno, pues es que reflexionemos, traigo la palabra evaluar en la punta de la lengua, que reflexionemos en materia de evaluación, ya que estamos a medio término de la actual administración. Queremos platicar con ustedes, con los y las alumnas de la maestrías y del doctorados de la Universidad de Jalapa acerca de cómo vamos en evaluación. No solamente en estos 3 años que tiene esta administración, sino cómo veníamos en evaluación antes de esta administración y cómo estamos ahora. Si nosotros empezamos con los antecedentes, bueno, es conveniente situarnos de que en México la institucionalización de la evaluación empieza por ahí del 2006, 2004, 2005, cuando
se publica la Ley General de Desarrollo Social, se crea el Coneval y se empieza a desprender toda la normatividad que gira en torno a la evaluación de programas y políticas públicas. El artículo 110 en su fracción tercera de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos indica de que se puede hacer evaluación de las políticas públicas y de los programas públicos. En torno a esta normatividad fueron saliendo algunos otros instrumentos, como fueron los lineamientos para la evaluación de los programas de la Administración Pública Federal en 2007. Y a partir de ese año también se estuvieron publicando cada año el programa anual de evaluación, en el cual se establece qué programas van a ser evaluados y qué tipo de evaluación le corresponde. De 2006 a 2012 tuvimos una época en la que se fue implementando, se fue cimentando la evaluación en México. Hay un cambio de gobierno y de 2012 a 2018 continúa la implementación y continúa el fortalecimiento del sistema de evaluación del desempeño, tanto a nivel federal como a nivel subnacional en los estados. Empiezan los estados a diseñar también sistemas de evaluación de los programas y de los fondos que ellos reciben. Empiezan a crearse organismos de evaluación en los estados, en algunos casos similares o replicando un poco el modelo de Coneval. En otros casos, los organismos de evaluación son parte de alguna secretaría, generalmente de la Secretaría de Planeación o de la Secretaría de Finanzas o de la Secretaría de Hacienda en su caso o de la Secretaría de la Contraloría o de la Función Pública o de la Secretaría de Desarrollo Social o su equivalente. Y continúa avanzando. Hay cada vez más y más solicitudes de hacer evaluaciones. Hay cada vez más insistencia a nivel nacional y no solamente desde el gobierno, sino desde la sociedad civil, de que hayan evaluaciones a los programas, a las políticas públicas. Y también a nivel academia empiezan a haber mucho más oferta de cursos, de programas, de doctorados, de maestrías, de diplomados, con énfasis en evaluación. El perfil de las y los egresados de estos programas cada vez se orienta más hacia la evaluación y existe a nivel sociedad mucho más interés en conocer los resultados de las evaluaciones. En 2015, que es el Año Internacional de la Evaluación, empieza en México una actividad que prevalece hasta nuestros días, que es la Semana de la Evaluación. En 2015 y 2016, la Semana de la Evaluación fue un evento de orden nacional en la cual se promovió que gobiernos, instituciones y sociedad civil organizaran eventos en torno a la evaluación, para discutir, para hablar, para compartir resultados de sus evaluaciones, para cuestionar. En 2017 y 2018, este ejercicio de la Semana de la Evaluación se extiende, tiene tanto éxito en nuestro país que se extiende a América Latina. Y desde 2019 se ha vuelto un evento de orden internacional. De 2019, 20 y 21 ya llevamos 3 años en los que en la primera semana de junio todo el mundo estamos hablando de evaluación. Y esa iniciativa surge de México. Esto quiere decir de el interés que existía en nuestro país desde entonces ya por esta temática. Y bueno, luego hay otro cambio de gobierno. En 2018 surgen nuevos programas, surgen nuevas estructuras organizacionales, surgen otros tipos de evaluación. Surge también
mucho interés de la ciudadanía, permanece el interés de la ciudadanía por conocer qué está haciendo el gobierno, cómo está llevando a cabo sus programas y qué resultados está dando. De esta manera, pues nosotros traducimos, a ver, todo este interés, toda esta disposición, todas estas evaluaciones. Bueno, ¿cuántas evaluaciones hemos hecho? ¿Qué tanto hemos avanzado en la evaluación? ¿Cómo se ha comportado la evaluación en cada uno de estos años? Y nosotros tenemos aquí un dato de la Secretaría de Hacienda, cómo en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, fue creciendo la evaluación en los primeros años. En 2012 bajó un poco y de 2012 a 2018 la evaluación tuvo altas y bajas. Hubieron años en los que se hicieron más evaluaciones, pero hubieron años en los que se hicieron muchas menos. ¿Sí? Hasta el 2018. Y luego con la nueva administración, ¿qué tenemos? Ha vuelto a disminuir. El primer año, en 2019, se hicieron 26 evaluaciones de programas. En 2020 se hicieron 110. En 2021, hasta el dato que nos dio la Secretaría de Finanzas, se habían hecho 24. ¿Sí? Vemos aquí entonces cuál ha sido el comportamiento de la evaluación de programas. ¿Sí? De programas. En total, de 2007 a 2021, se han hecho 1,784 evaluaciones. Las que se han hecho mucho más, que es el 40%, son las llamadas evaluaciones específicas. El 24% han sido evaluaciones de diseño. El 21%, me parece aquí, estratégicas. ¿Sí? Y las demás se reparten el resto, un 20% más o menos. ¿Y qué pasa con la evaluación de políticas? Porque a mí me invitaron a hablar de la evaluación de políticas, no de programas. Bueno, en México, nosotros sí hacemos evaluación de políticas. Si ustedes entran a la página de Coneval, ustedes van a poder ver el historial de evaluaciones de políticas sociales que hay en el ámbito federal. Todas estas son las que aparecen en la página. 25. ¿Sí? ¿Qué hacemos más? Evaluación de programas, no evaluación de políticas. Y bueno, me van a decir, es que estas nada más son de la política social, pero hay otros ámbitos. Sí, hay otros ámbitos. El INEC ha hecho evaluaciones de políticas de cambio climático. También se han hecho el extinto Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, también hacía evaluación de políticas y programas educativos, pero esta institución ya no existe. Y a nivel estados, a nivel entidades federativas, también se hace evaluación de políticas. Tengo un ejemplo que encontré de la Ciudad de México, que se hizo una evaluación de diseño de la política alimentaria de la Ciudad de México. Sin embargo, como podemos ver, los casos, los números de evaluaciones que se hacen de políticas es muy reducido si lo comparamos con el total de evaluaciones que se hacen a los programas. Y bueno, yo me pregunto, ¿qué es un programa, qué es una política, cómo se evalúan y por qué estamos así? La evaluación de políticas públicas es una evaluación más a nivel estratégico, es una evaluación a nivel macro. Ahí se analizan tanto los problemas como los actores. La evaluación de programas o incluso de proyectos es a nivel micro, a nivel meso, a nivel medio. Y estamos evaluando los objetivos que muchas veces corresponden, la suma de estos objetivos, al diseño de una política. O estamos evaluando los medios con los cuales se están llevando a cabo las acciones
que tienden y se desprenden de alguna política. Pero en realidad analizamos y evaluamos las partes, no el todo, no la política, sino los programas o los proyectos. Sí, esta es la evaluación que estamos haciendo. Y bueno, me dicen, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles son los avances que tenemos? ¿Cuáles son los retos? Si nosotros retrocedemos, como en la primera lámina donde se hablaba de la historia del avance normativo de la evaluación, entonces nosotros podemos hablar de la institucionalización de la evaluación en México. En México, que es un país referente en América Latina en materia de evaluación por el grado de institucionalización que tiene, nosotros vamos a hablar de un marco normativo. Vamos a hablar de que existe emanado de la propia Constitución, referido en diversa normatividad, como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Coordinación Fiscal y mucha normatividad, lineamientos, reglas, guías, manuales, aspectos, lineamientos, todo esto que está en torno a la evaluación es el marco normativo donde se ha plasmado la institucionalización de la evaluación en México. Existen instituciones que son normativas de la evaluación, la Secretaría de Finanzas, el Coneval. Hay una instancia fiscalizadora. La Auditoría Superior de la Federación está haciendo evaluación del desempeño y también dentro de las evaluaciones, dentro de las auditorías que hace regularmente, revisa el cumplimiento del programa anual de evaluación. ¿Sí? Hay una creciente comunidad de evaluación en México. No solamente quienes demandan los servicios de evaluación, sino quienes hacemos la evaluación. Cada vez hay más personas interesadas en hacer evaluación. Las personas tenemos ahora dónde prepararnos, dónde formarnos. Existen programas de maestría, programas de doctorado, diplomados, cursos, una gran oferta académica a la que podemos acceder para profesionalizarnos. También hay muchos estudiantes como ustedes que están involucrándose y metiéndose cada vez más en el mundo de la evaluación. Y sobre todo, como sociedad, hay más interés. Hay una sociedad civil interesada en la evaluación. En 2014 surgió en México la Academia Nacional de Evaluadores, que es una asociación de personas interesadas en la evaluación. En ACEVAL, es el nombre de la academia, en ACEVAL habemos más de 100 integrantes que estamos en 24, 25 estados del país y en cada uno de nuestros ámbitos pueden ser académicos, pueden ser evaluadoras, evaluadores, pueden ser personas que trabajan en las administraciones públicas municipales, estatales o estudiantes. Existe interés en esta materia. Bien, pero ¿qué desafíos encontramos? Sí, hemos hablado de la historia de la evaluación. Hemos hablado de que hemos crecido, hemos desarrollado, contamos con metodologías sólidas, existe el interés, hay personas preparadas. Pero ¿qué desafíos enfrentamos? En estos 3 años que tiene la presente administración, hemos visto reiteradamente recortes presupuestales. Hay una política de austeridad que inició con la administración y se hizo todavía más crítica por la pandemia. Entonces, en muchos casos, la evaluación no se considera prioritaria y se deja de hacer por falta de recursos. Como ocurre en todas las administraciones, cambia una administración y cambia la gente. Hay mucha rotación del personal. Y entonces también encontramos desinterés en los equipos de reciente incorporación. ¿Sí? Los programas que han sido creados por compromisos presidenciales en muchos casos carecen de un diseño estricto, requieren ser fortalecidos.
Y bueno, pues hay mucha rotación del personal en áreas clave de la evaluación. Ya no vamos a decir solamente de las áreas ejecutoras, sino de quienes estaban en las posiciones que solicitaban y demandaban evaluaciones. Entonces, todo esto representa un desafío, porque aunque haya una institucionalización, aunque haya un PAE, un programa anual de evaluación que diga, tu dependencia tienes que hacer 3 evaluaciones de diseño, si no hay recursos, si no hay interés de quienes tienen que promoverlas, si sabemos que los programas pueden tener muchas áreas de oportunidad y no tenemos manera de corregirlos, y el personal que debería estar impulsando la evaluación ya no está, pues sí se convierte en un desafío. Se convierte en un desafío para la evaluación. Bueno, pero yo ya dije antes que en México hay una institucionalización y que es algo muy bueno y que es algo muy positivo. ¿Cuáles han sido los efectos de tener esa institucionalización en México? Por un lado, pues tenemos que la evaluación se mantiene, ¿sí? Ante este escenario que pudiera sonar adverso, nos encontramos con que aún existen áreas de evaluación en las unidades responsables de los programas que siguen impulsando la evaluación de programas. No en todas hay desinterés. Hay áreas en las cuales conocen la importancia de la evaluación, conocen los beneficios que la evaluación les ha dado a sus programas y siguen impulsando que existan evaluaciones de sus programas. Es más, yo he platicado con funcionarios públicos que me dicen, queremos conocer los efectos reales de nuestros programas. Queremos saber cómo le están beneficiando nuestros programas a la población, cómo están beneficiando nuestros programas a la productividad. Queremos saber eso. Eso es cuando ya ha permeado y ya se han apropiado de la evaluación, ¿sí? Se han desarrollado nuevas metodologías. Coneval ha desarrollado metodologías que priorizan el trabajo de campo. Si ustedes checan en los programas anuales de evaluación, tanto de 2019 como en el de 2020 y todavía en el de 2021, hay evaluaciones de diseño con trabajo de campo. Y esto es para ir un poco más allá del simple trabajo de gabinete, lo cual yo realmente celebro porque nos da un panorama mucho más completo de lo que es la evaluación y de lo que son los programas. La Secretaría de Hacienda incluso ha estado buscando alternativas para realizar evaluaciones ante los recortes presupuestales, ¿sí? Se ha explorado cómo la ley permite las evaluaciones internas, además de las externas. Y se ha buscado desarrollar entre las personas que han estado siendo preparadas, que han tenido experiencia en evaluación, que hagan las evaluaciones de las instituciones. Y a nivel subnacional, algo de lo que se ha visto es que los gobiernos subnacionales están desarrollando metodologías acordes a sus necesidades. Tenemos ejemplos en varios estados, en Jalisco, en Zacatecas, en Durango, en Yucatán. Se están desarrollando metodologías propias que les sirvan a los tomadores de decisiones para poder hacer evaluaciones útiles, evaluaciones que se usen. Entonces vemos que no todo está perdido. Sí hay retos, sí tenemos que enfrentar desafíos, pero tenemos un buen resultado de lo que ha sido la institucionalización de la evaluación. Y otra vez, la sola institucionalización por sí misma no es suficiente. Hay cosas que no se han logrado. El uso de los resultados. En muchos de los casos, de las 1,780 evaluaciones que mencioné que se han hecho, no todos los casos, los resultados de la evaluación se usan para la toma de decisiones, ni para mejorar los programas, ni para efectos presupuestarios. En muchos casos se han hecho evaluaciones solamente por cumplir con una normatividad. Y en esta administración, bueno, pues tenemos el reto de que los resultados de las evaluaciones que se han hecho, que Coneval condujo de los programas insignia de la administración, realmente se usen.
Otro reto que tenemos y que la institucionalización no puede prever ni puede detener es la pérdida de capital humano capacitado en las áreas de evaluación, en las dependencias. Eso ha sido ya un resultado de la política de austeridad y que la institucionalización no pueden hacer algo por detener esa pérdida. Tampoco se puede asegurar la asignación presupuestal para contratación de evaluaciones. Hay fideicomisos para algunas evaluaciones y en los programas, en algunos menciona que puedes tener un porcentaje para hacer evaluaciones. Sin embargo, ante las políticas de austeridad, bueno, no se ha podido y el marco normativo de la evaluación no tiene la manera de asegurar estas asignaciones presupuestales. No queremos que esto ocurra. No queremos quedarnos en flat. ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues primeramente, no olvidemos que la evaluación es un tema político también, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca? Pues hay que sensibilizar a las personas tomadoras de decisiones sobre la importancia y el uso de las evaluaciones. Hay que fortalecer la cultura de la evaluación en México. Hay que mantener el interés de los gobiernos subnacionales y hay que buscar mayor participación de la sociedad civil. Hay que sensibilizar. ¿Por qué? Me ha tocado en muchas evaluaciones que hago y que al involucrar a las personas tomadoras de decisiones, a las personas ejecutoras de los programas sobre la importancia de la evaluación, que ellos conozcan cuál es el objetivo de la evaluación, cómo se pueden ver beneficiados con un programa que ha sido evaluado y que tiene áreas de mejora y que les van a servir a ellos en sus procesos. Entonces empiezan a tomar conciencia y empiezan a aceptar la evaluación. Pero eso no les va a llegar solo. Es un compromiso de las personas que hacemos las evaluaciones, también de sensibilizarlos. Porque si llegamos con una actitud de yo vengo a evaluarte y tú estás mal y yo estoy bien, esta actitud vertical de arriba hacia abajo, no vamos a lograr este efecto que se necesita. Tenemos que trabajar con las áreas de evaluación de una manera más horizontal, involucrarlos en la evaluación. He tenido la fortuna y la experiencia de hacer evaluaciones participativas en las que se involucran las personas que ejecutan los programas y las personas que reciben los bienes y servicios de los programas. Y de verdad, es una transformación, es un verdadero cambio de paradigma, es una nueva forma de ver cómo la evaluación sirve para mejorar los programas y cómo la evaluación es un instrumento útil. Para ello también se tiene que fortalecer la cultura de la evaluación. Y aquí, sociedad civil, aquí estamos, aquí es donde nosotros debemos de estar para impulsar que las personas tomadoras de decisiones acepten una evaluación, acepten, busquen, pidan ser evaluados. Y como también es importante que se usen los resultados. No nada más las personas tomadoras de decisiones, también la sociedad. Y no solamente la sociedad civil, sino en general la sociedad, el ciudadano, que empiece a interesarse. Estas actividades que se hacen en la Semana de la Evaluación realmente son buenísimas porque acercan a otros ámbitos, otras esferas que no están inmersos en la evaluación, a que se acerquen y toquen y conozcan los beneficios de las evaluaciones, los tipos de evaluaciones, cómo pueden hacerse y de esa manera se puede fortalecer esta cultura. El interés de los gobiernos subnacionales es fundamental. Hemos visto cómo desde hace ya casi 10 años o más de 10 años que se ha empezado a impulsar la evaluación en los estados, han ido creciendo muchos estados en este tema. Han ido creando áreas robustas de evaluación y a nivel Latinoamérica hay, por ejemplo, el BID tiene un concurso de buenas prácticas
donde muchos de nuestros estados son premiados por las prácticas que tienen en evaluación. Hay que mantener ese interés. Y finalmente, bueno, pues la participación de la sociedad civil. Existen organizaciones de la sociedad civil como son GESOC, por ejemplo, que utilizan y traducen los resultados de las evaluaciones en información útil para la ciudadanía. Tenemos que hacer mucho más de esto. Y bueno, como les decía en esta lámina, ¿no? No olvidemos que la evaluación es un tema político. Tenemos también que considerarlo en todo momento y no pensar que es algo sumamente puro, que no va a tener ningún tipo de distorsión ni de contaminación. Entonces, tratarlo como lo que es y buscar que siga realizándose y que podamos obtener el máximo beneficio de hacer evaluaciones. Con esto me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a usted, maestra Janet. Realmente interesante la participación y la exposición que nos acaba de brindar. Fíjese que a lo largo de su exposición surgieron algunas preguntas que si usted cuenta con tiempo se las quisiera exponer para que nos ayude a resolverlas. Sí, Mire, claro. muchas gracias. También invito a todos nuestros participantes, sobre todo a los alumnos de la maestría en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas, así como del doctorado en Gestión y Políticas Públicas, que se sirvan a escribir aquí en el chat las preguntas que tengan sobre la disertación de nuestra invitada. Mire, maestra, muy interesante el tema, la verdad, uno desconoce finalmente la importancia y sobre todo el grado de incidencia que tienen no solo las políticas públicas, sino la evaluación de las políticas públicas para la prosperidad de cualquier país o nación. Yo le quiero preguntar, dada su experiencia y su trayectoria, finalmente usted ha pasado, creo, supongo, por 3 administraciones federales, por mínimo, ¿no? Yo le quisiera preguntar, ¿cuál ha sido la administración federal que mostró mayor interés por la evaluación? Y segunda, tengo otra pregunta, si me lo permite. ¿Cuál es el estado que muestra mayor interés por la evaluación? Es decir, si es Veracruz, si somos nosotros los veracruzanos, si es Chihuahua o demás. Y otra pregunta que me apuntaron aquí en el chat es, ¿cuál es su proyección para el profesional de la evaluación en nuestro país en el siguiente lustro? Finalmente usted se desenvuelve en este ambiente profesional, ya ha estado atenta a las variaciones y a los intereses que ha tenido el gobierno del estado por querer evaluarse, ¿no? Entonces, eso obviamente abre un nicho de oportunidad para todos aquellos profesionales de la evaluación. La pregunta es, ¿cuál sería su pronóstico para todos aquellos profesionales de esta rama, ¿no? Y ya la última que me apuntaron es, ¿los fondos federales realmente están o estaban tan mal evaluados como para borrarlos de un solo plumazo? Esas son las preguntas, doctora, no sé si fueron muchas. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Empiezo con la primera, que creo que era cuál ha sido la administración que ha dado mayor impulso a la evaluación. Sí, esa era la Exacto, primera. ¿cuál es la administración federal que mostró mayor interés por la evaluación? Bien, podría yo decir que la administración de 2006-2012, que fue quien impulsó e implementó la evaluación. En la siguiente administración de 2012 a 2018 se seguía con la inercia y sí hubieron muchos ejemplos de buenas prácticas de evaluación. Por ejemplo, la evaluación de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. A nivel, no evaluación, pero a nivel planeación, por ejemplo, en el sexenio 2012-2018, si tienen si los alumnos oportunidad de checarlo, tenemos los programas tanto sectoriales como el Plan Nacional de Desarrollo que han sido mejor diseñados porque tienen una estructura lógica y coherente, cuentan con indicadores y eso permitió que los programas presupuestarios pudieran alinearse a los programas sectoriales y a objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el trabajo que impulsaron en el sexenio anterior. Actualmente es cuando tenemos menos desarrollo y crecimiento en evaluaciones. Sin embargo, no ha desaparecido. Como les decía, seguimos haciendo evaluaciones, tal vez menos, pero lo enlazo con la siguiente pregunta, que ya no sé si era la anterior o la después, que hacían los alumnos. ¿Cuál es la proyección para el profesional de la evaluación? Yo creo, y eso lo podemos constatar con la gran demanda de evaluaciones que hay, si no solamente a nivel nacional, en el ámbito internacional, ¿sí? Si alguna o alguno de ustedes tiene interés en desarrollarse como evaluador, como evaluadora, no tienen por qué limitarse al ámbito estatal o al ámbito nacional. Existe un ámbito internacional que es muy grande, la demanda es creciente y yo espero y yo confío en que en México no va a desaparecer. Tenemos un marco institucional muy fuerte, muy sólido, va a mantenerse y seguramente como efecto de los procesos democráticos, que es por lo que surgió la evaluación en México, en los siguientes sexenios vamos a seguir teniendo demanda de servicios de evaluación, porque es una forma también de rendir cuentas y es una forma de conocer cuál es el desempeño de estos gobiernos. Entonces, no creo que tengamos ya que decir cambio de giro, ya me voy, no. Simplemente tenemos retos. Tenemos que seguirnos preparando. Tenemos que ser cada vez mejores. Tenemos que aprender otras metodologías. Tenemos que impulsarlo. Pero no creo que debamos de cambiar de giro. Entonces, quien esté interesado, adelante, profesionalización. Eso es algo básico. ¿Qué otra pregunta? Muchas gracias. Mire, aquí hay una que escribieron desde nuestra página de Facebook, que también están siguiendo la transmisión de esta conferencia y está relacionada con la otra pregunta que le mencioné hace rato. Es ¿cómo se ve la evaluación que se hace en Veracruz? Si es que se hace desde el centro de la República y aunado a la pregunta que le decía, ¿cuál es el estado de nuestro país que ha mostrado mayor interés en la evaluación? La escuchamos, maestra. Muchas gracias. Sí, ya me acordé de la otra pregunta. ¿Cómo se ve la evaluación en los estados? Bueno, a nivel nacional, me atrevo a decir que estados como Jalisco, como Durango, Zacatecas, Yucatán, son estados, Oaxaca, Guanajuato, en algún momento, son estados que llevan la punta de lanza a nivel nacional. Veracruz no lo tengo identificado como estado puntero. Sin embargo, no, sé que no es de los estados que están más atrás. Yo les recomiendo a quienes quieren saber esto que revisen en la página de Transparencia Presupuestaria, que es una página de Hacienda. Ahí hay una pestañita que dice programas, hay una pestañita que dice estados, y ahí donde dice estados, pueden ustedes descargar el diagnóstico de la implementación de la gestión para resultados, presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación de desempeño en las entidades federativas. Este informe lo genera la Secretaría de Hacienda año con año, tiene la obligación de publicarlo más tardar el 30 de abril y contiene un estado actualizado de cómo se encuentra la implementación de la evaluación en todas las entidades federativas y en 64 municipios. Y también pueden checar el diagnóstico que publica el Coneval. Coneval publica un diagnóstico que está orientado a la evaluación de programas sociales en las entidades y en los municipios. De hecho, en 15 días más o menos va a salir el de los municipios. Si quieren estar atentos, Coneval lo va a publicar ya actualizado para este año. Muchas gracias, maestra. Fíjese que otro alumno, aprovechándola, nos hizo otra pregunta. ¿Cuál es el papel e importancia del Coneval en la política de evaluación a nivel federal? Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y la función pública, ¿qué papel jugarían? Esto es algo que de lo que usted nos platicó ahorita en su presentación. Ok. El Coneval es la institución encargada de la evaluación de la política social en México. A nivel nacional, la evaluación de programas, como está implementada en el sistema de evaluación del desempeño, tiene dos cabezas normativas. La Secretaría de Hacienda, que es la reguladora de toda la evaluación, y Coneval, que es la encargada de la evaluación de la política social. Tradicionalmente, y si ustedes revisan el programa anual de evaluación que se publica cada año, también por ahí del 30 de abril, ustedes van a ver que hay dos tipos de programas. Aquellos programas sociales, cuyas evaluaciones están coordinadas por el Coneval, y las evaluaciones y los programas no sociales, cuyas evaluaciones están coordinadas por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más allá de lo normativo, el papel que tiene Coneval en la evaluación ha sido fundamental en México. Coneval empezó más o menos, cumplió 15 años